hay actividades y estén listos para participar en ellas. Hoy tenemos ausencia de varias familias. Creo que el resfriado ha llegado a algunos, el resfriado físico, y algo otros posiblemente el espiritual también. Hay que orar por ambos. Quiero decirles que la vida es un proceso en donde nunca la vida se detiene. Aun cuando usted crea que hoy se ve igual que ayer, posiblemente el espejo la esté engañando. Hoy está un poquito mayor que ayer, ¿ok? Y de esa forma la vida se desarrolla, no se detiene. Recuerdo que por un tiempo Wilmer Kevin les encantaba ir al mall. Y creían que a mí me gustaba también porque a ellos les gustaba. Y entonces se entusiasmaban y que vamos y vamos. Y yo no les decía que no me gustaba el mall. Yo soy enemigo de las tiendas. Yo voy a la tienda a lo que voy, entro y salgo, luego. Y pero iba con ellos. Pero iba con ellos porque a ellos les gustaba. Y eso es como cuando a usted lo invitan a comer. Y la hermana de Reynosa, bien entusiasmada, dice, voy a hacer sincronizada, venga. ¿Cierto? Y entonces vamos emocionados por las sincronizadas, o si es algo de Colombia, entonces las papas rellenas, ¿cierto? Y si nos movemos a Honduras, bueno, unas catrachitas, y entonces creemos precisamente que lo que cocinamos, que lo que comemos, es del agrado de la otra persona, ¿cierto? Asumimos eso. O al menos esperamos, pero que le guste. Y a usted le gusta, es porque lo prepara, ¿cierto? Así es precisamente lo que sucedía con Wilmer y Kevin. Le gustaba ir al mall y asumían que a mí me gustaba también. Pero la realidad es que llegó un momento en que le digo a ellos, la realidad es que no me gusta el mall. Y luego lo intentaron y dijeron, bueno, a lo mejor las películas. Y sí fui con ellos algunas veces y hay películas que a mí me gustan. Pero hay otras que me hacen dormir. Y entonces ellos se daban cuenta que yo estaba ahí, pero no estaba ahí. E igual crecieron y entendieron que no me gustaba. Bien. ¿Qué le parece precisamente cuando nosotros pensamos en la verdadera adoración? Si en verdad nosotros entendemos qué es lo que a Dios le gusta, qué es lo que a Dios le agrada. Entonces en eso tenemos nosotros muchas deficiencias que como iglesia necesitamos aprender, necesitamos entender. Bueno, ¿qué es lo que a Dios en sí le agrada? Y aquí, hermanos, antes de entrar en este texto, nosotros podemos ver de que si usted va con un grupo mormón y le van a decir precisamente que Dios le reveló a ellos la última revelación y que fue para la gente de este lado, y como usted está de este lado, le pertenece. Y si va con un grupo de testigos, le va a decir precisamente que todas las religiones están mal porque ellos tienen las 12 verdades que el mundo religioso desconoce. Y si va con un grupo pentecostal, le va a decir que hay que emocionarse, hay que danzar, hay que brincar, porque eso es como se expresa que el Espíritu está con ellos. Y si viene a la iglesia de Cristo, cruce los brazos y escuche. ¿Qué le parece? Puede seguir con los brazos cruzados, ok, no hay problema. ¿Cuál es la verdadera
adoración. Solo vean lo que dice el texto acá. Cristo está teniendo un diálogo con la samaritana. Y esto es lo que dice la samaritana. Nuestros padres adoraron en este monte. Y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Si usted ve la conclusión de Cristo, destruye todos los conceptos de adoración que hasta ese tiempo se tenían. Y nos lleva a otro punto y dice, esta es la verdadera adoración. Y si nosotros pensamos en ese punto, Dios es espíritu y el verdadero adorador va a adorarle en verdad y en espíritu. Es una enorme pregunta. No es precisamente algo fácil de entender, algo fácil de explicar, algo fácil de vivir. Requiere otra dimensión de comprensión. Lo que voy a hacer aquí son dos cosas. Una, vea lo que la samaritana está haciendo. La samaritana entiende cómo se debe de adorar de acuerdo a los padres. Ella misma lo dice, nuestros padres adoraron en este lugar y ellos entienden que de esta manera se debe de adorar. Cristo destruye ese concepto y le dice, no es cierto. Y para los judíos que creen que es en Jerusalén, igual no es en Jerusalén. No lo es. Entonces, ¿dónde es y dónde está la verdadera adoración? Yo quiero que pensemos en ello y por otro lado, quiero que demos un vistazo así de retroceso en los tipos de adoraciones que se han dado, que se dieron a través precisamente de la historia hasta ese tiempo de Jesús. Por ejemplo, cuando nosotros comenzamos a leer en las Escrituras del ser humano y Dios, los encontramos en el jardín del Edén. Simplemente, ¿qué es lo que hay ahí? Relación, sana relación. Es una relación de Dios y Adán y Eva con Dios, todo está bien. Hasta el momento en que esa relación se destruye porque Adán y Eva se inclinan a ver en una dirección incorrecta. Dan atención a algo incorrecto. Y de ahí para acá se abre precisamente todo un mundo distinto. Ve aquí el texto del jardín del Edén. Y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén al oriente y puso ahí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y el mal. Y todo está bien. Usted puede ver ese jardín tranquilo, bonanza, puede ver los ríos, un jardín bellísimo, todo está bien. Es armonioso, es de paz, es algo bello. Es lo que tiene usted ahí. Vea lo que sigue. La adoración en altares. ¿Por qué surge esto? Porque hay una relación rota. Hay una relación que se ha dañado y entonces el ser humano trata de regresar a Dios. Y aquí lo que vamos a tener es a Caín y Abel haciendo precisamente adoración. Y aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová.
Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellos, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se enseñó Caín en gran manera, y decayó su semblante, y el resto de la historia es que Caín mata a Abel. Lo primero que yo quiero que vean aquí en esto es que una vez que se pierde esa relación, el ser humano trata de regresar a Dios, a adorar a Dios, a buscar esa relación por medio de altares. Todos nosotros que venimos de Latinoamérica sabemos de altares. Nomás cruza usted la frontera hacia el sur, ¿y qué es lo que empieza a ver en una cuadra tras otra cuadra tras otra cuadra? Altares, 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 ¿cierto? Y entonces el ser humano cree en esa forma de pensar que de esta forma se está relacionando con Dios, que esto le agrada a Dios, que esta es la fórmula para conectarse con Dios. Y usted ve precisamente que aquí hay un santo, aquí puede estar una virgen, aquí quizás también el santo de los narcotraficantes. ¿Cómo se llama? ¿Ah? Valverde. No ha cambiado de nombre. Y usted empieza a ver de todo tipo de santos. Y si se va usted a Venezuela, que por cierto en los países que yo he visitado, puedo ver que México es el número 1 en idolatría. Venezuela le sigue en los que yo he visitado, en altares. Usted los puede ver más visibles. En Centroamérica usted no los ve mucho, pero sí están. Pero en México prácticamente en toda cuadra usted va a encontrar 1, 2 por ahí precisamente, ¿cierto? Y entonces tenemos esta fórmula que nosotros creemos de esta forma se adora a Dios y entonces le creamos precisamente altares. Yo les he contado cómo mis padres, siendo ellos católicos, donde yo conocí, empecé a saber de Dios, que mi padre tenía precisamente su altarcito, ahorita les explico cuál, y mi madre enseguida tenía el de ella. Mi madre tenía precisamente ahí su virgen y siempre unas candelas encendidas. ¿Quiénes no tuvieron esa experiencia? Prácticamente todos. Y entonces enseguida mi padre tenía su altarcito, que yo le llamo, él no le llamaba altar. Pero ¿cuál era el altar de él? Su cantinita. Eso es como yo crecía. Yo veía eso. Y entonces el domingo íbamos todos precisamente a misa como familia. Y entramos así bien cuidaditos, bien ordenaditos, bien limpitos. Y cuando salíamos de misa, mi padre se iba con sus amigos, se embriagaba, llegaba ebrio en la noche a casa a seguir precisamente la tomada con sus amigos. Y ahí está su altar. Y enseguida el de mi madre. Que la mayoría de ustedes ha tenido una experiencia similar. ¿Cierto? ¿Qué hubiese sido de mí, dice un cantante cristiano, si no te hubiese conocido? Si mi padre no hubiese conocido y hubiese seguido en la embriaguez, ¿qué hubiese pasado? ¿Qué hubiese sucedido de mí? Lo mismo. Y entonces, ¿dónde estarían mis hijos hoy? En lo mismo. ¿Verdad que en 1, 2, 3 generaciones podemos ver los resultados? Mi padre cambia y ustedes están escuchando a quién hoy. Así es. ¿Cuántos de ustedes me han visto ebrio? A veces parezco, pero es que ando cansado, no hay que tomar. Así es. Y entonces ahora precisamente mis 2 hijos están en el ministerio, están trabajando en ello. ¿Y quiénes de ustedes han visto a ellos ebrio? ¿Se da cuenta cómo la misericordia de Dios cae y va bendiciendo? Pero hay algo detrás de esto. El altar de mi padre estaba mal, pero también el de mi madre. Y eso es lo que yo quiero que veamos, cómo podemos ir madurando y creciendo. Lo mismo hace Noé después del diluvio, le levanta también un altar, y los altares en el tiempo patriarcal sobre todo, era cosa común por todos lados.
Eso no es nada nuevo. Cuando usted va a países donde hay muchos altares, no es nada nuevo. Desde el principio los altares existieron. Y esa forma era la forma en cómo el ser humano buscaba conectarse con Dios. Pero fue cambiando también. Fue evolucionando un poco. So, ve aquí, la adoración en el tabernáculo. Más tarde, cuando los israelitas cruzaron el mar, están allá en la tierra prometida, se desarrolla la adoración por medio del tabernáculo. Y esto es algo que Dios pidió. Es algo que Dios dijo, hagan esto. Y entonces sobre el tabernáculo se mantenía precisamente una nube en el día, en la noche algo de fuego precisamente sobre aquel tabernáculo, y adentro también estaba el arca del pacto. Ahí dijo Dios, literalmente, estas palabras. Dice, y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te mostré, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Así debes de hacerlo. Y entonces Dios instituye precisamente el tabernáculo, lo ordena, da las medidas, da la precisión, todo exactamente cómo iba a suceder. Y lo llevaron a cabo. Aún dijo precisamente qué tipo de material, madera, se debía de usar. Nico. Tenían que usar para la adoración precisamente, para los incendios, para el sacrificio. Y cuando usted lee en la ley, hubieron 2 sacerdotes que dijeron, esa madera huele bien, pero queremos que esta huele mejor. ¿Saben de cuáles sacerdotes estoy hablando? Nadab y Abiú. Y entonces cambiaron la madera y el resultado es que cae fuego sobre estos 2 sacerdotes y los consume. ¿Qué le indica a usted? Que Dios es celoso. A Dios no le gusta que le cambien su plan. Y nosotros necesitamos entender eso. Pero estamos lejos todavía. Estamos allá a la entrada, en el Sinaí. Estamos allá, que todavía no estamos en la tierra prometida. Y ya hay problemas de adoración, aun cuando Dios ya ha dicho cómo. Que los altares, por cierto, yo no sé de dónde se originan, porque Dios no los pide, pero el ser humano se los pone. De alguna forma, Caín y Abel lo entendieron, que se debía hacer eso, y lo llevaron a cabo. Adoración en el arca, lo que mencioné, dice, en una nube apareceré encima de la cubierta. Y entonces ahí se aparecía Dios, ahí estaba Dios. Y entonces el ser humano empieza a pensar de esta forma. Si voy a este lugar y está ahí el arca, entonces estoy ante la presencia de Dios. Y lo hacían. Y ofrecían sacrificios. Pero hay mucho más que aprender. Estamos lejos todavía de lo que debe ser. Luego viene la adoración en templos. La adoración en templos, bueno, David quiere levantarle precisamente casa a Dios. Y Dios le dice, no puedes hacerlo. Has derramado demasiada sangre, lo va a hacer tu hijo. Y en efecto así fue, lo hizo. Y entonces se crea el templo. Y en el templo, igual precisamente en una forma similar al tabernáculo, había ese lugar donde la gente podía estar fuera y podían entrar hasta cierta parte. Pero luego en el lugar santísimo, nadie podía entrar, más que el sacerdote. Una vez al año. Vea esto. ¿Qué sucede en la adoración en el templo? Dice, abominé vuestras solemnidades. Y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofrecieres vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no las recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Por cierto, este no es un buen texto para que usted pueda argumentar si está en contra de los instrumentos musicales.
Porque aquí hay mucho que Dios quitó. El tema no es ese. El caso, hermano, es este. Que aun cuando la gente, los israelitas, llegaron a llevar a cabo los sacrificios, lo requerido por la ley, no estaban conectando con Dios. Y entonces Dios dice, no me complace. No los voy a escuchar. En palabras de otro de los profetas, dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos. Entonces, ¿qué es lo que toma en realidad adorar a Dios? Bueno, sigamos. Adoración en sinagogas. Se dio precisamente, sobre todo en el tiempo del exilio, que las sinagogas estaban por todas partes porque los judíos no tenían acceso al templo o el templo estaba destruido. Entonces crearon las sinagogas y hasta en el tiempo de Cristo las sinagogas era algo bien popular. Y es porque usted va a leer y dice, y entró a una sinagoga y tomó el rollo y empezó a leer. Existían esos lugares, que viene siendo más el modelo como que del que nosotros hoy seguimos. ¿Qué sucede? Que tampoco era eso precisamente la forma de adoración. Cuando usted ve el pequeño historial que le he dado aquí, comenzamos en Juan y Cristo dice a la samaritana, el verdadero adorador adora en espíritu y en verdad. Y entonces vamos y hacemos un recorrido hacia atrás y vemos la trayectoria en cómo el ser humano trataba de crear algo para poderse comunicar con Dios, un altar, un lugar. Y esa es la discusión entre Jesucristo y la samaritana. La samaritana dice, yo entiendo por mis padres que es aquí donde se debe de adorar. Eso me dijeron mis padres. ¿No es cierto? Y ese dicho se sigue repitiendo. ¿Qué es lo que nosotros decimos? Yo nací, soy y seré. De la religión que usted viene. Porque mis padres me lo dijeron. Así me lo han instruido. Así lo entiendo. Bien. Cristo le dice a la samaritana, ustedes no saben lo que dicen. Y te quiero decir una verdad. Que viene el momento en donde no se va a adorar a Dios, ni en este lugar, ni en Jerusalén, de ninguna otra forma se va a adorar en la verdadera adoración más que en dos formas. En verdad y en espíritu. Y desde entonces, los grupos religiosos decimos, nosotros adoramos en verdad y en espíritu. Pero en verdad sabemos qué es adorar a Dios en verdad y en espíritu. So, déjame regresar a lo de la comida, a lo del cine, a lo del mall. ¿Por qué Wilmer y Kevin me llevaban al mall? ¿Porque me gustaba a mí o porque les gustaba a ellos? ¿Cierto? Entonces ellos asumían que porque esto les gustaba, me gustaba a mí. Igual usted. Me invita a comer su comida regional de su lugar, asumiendo que ¿qué? Y entonces yo estoy comiendo ahí y usted me dice, ¿le gusta? Le sirvo más. Y entonces usted amablemente dice, y entonces quizás le dice, oh, qué buena es esta catrachita, pero no me sirva más. Quizás. ¿Por qué, hermano? Porque asumimos que lo que a mí me gusta, le gusta a la otra persona. Lo que a mí me gusta, le gusta a Dios. En adoración. La verdad es, hermano, que si un día de estos usted me invita a comer y quiere saber qué es lo que me gusta, yo le doy la receta ahorita mismo. Y a lo mejor ya no vuelve a invitar, ¿verdad? Porque dice, pues no, eso no lo tengo en el menú. Pero ¿se da cuenta cómo nosotros asumimos?
Oh, estas papas rellenas son tan sabrosas, hasta colombianas, que a todo el mundo les gustan, ¿cierto? Y la sincronizada, qué sabrosas, ¿verdad? Y a todo el mundo le gusta. Oh, esa pupusa jugosa, sí. Y entonces nosotros asumimos que lo que a mí me gusta, también le gusta a usted. Hermano, lo mismo hacemos con Dios. Piense, ¿por qué hay grupos danzando, brincando como locos? ¿Dónde lee usted eso en la Biblia? Pero ¿por qué lo hacen? Porque creen que de esa forma se adora a Dios. Ahora, si usted está emocionado porque Dios le ha bendecido y usted está glorificando a Dios y no se puede contener, gloria a Dios. Gloria a Dios por ello. Pero quiere decir que esa es la forma, porque de otra forma usted no está adorando a Dios. Lo contrario. La palabra de Dios nos dice que Dios ve el corazón contrito. Pues que tan humillado está una persona, brinque. Ese no es el momento, ¿cierto? Pero por otro lado, venimos y estamos nosotros aquí tan sentados, con brazos cruzados, que estamos tan cómodos que hasta Pues que es adorar en espíritu y en verdad. Aquello o algo totalmente pasivo. Ninguno de los dos. ¿Qué es lo que en verdad va a traer una verdadera adoración a Dios de un buen discípulo? Hermanos, vea esto. Yo iba con mis hijos y yo puedo ir con mis hijos todavía al mall y también al cine. ¿Por qué? Porque son mis hijos. Porque quiero que ellos pasen buen tiempo. Y si quieren mi compañía, voy. ¿Cierto? Pero no es lo que a mí me gusta. ¿Eso qué es lo que a Dios le gusta? En adoración. A Dios no lo podemos engañar para nada. Si usted, siendo esposo, no puede engañar a su esposa, menos Dios. Dígale, por ejemplo, a su esposa, de una forma rápida y ligera, te amo. Uy. ¿Cierto? No se la cree. No se la traga, pues. Y vea precisamente lo otro. Hermano, esta es una historia cierta. Hay mujeres que de veras quieren estar escuchando que las aman, que las aman, que las aman. So, esta joven esposa le dice a su marido, ya tiene rato que no me dices que me amas. Nadie de ustedes aquí ha dicho eso, que yo no estoy hablando de nadie aquí. Allá afuera. Y entonces este hombre es de pocas palabras. Y se fue a la tienda. Bien genial, bien original este individuo. Y compró espejos. Y los ponía por todas partes los espejos. Y la esposa le dice, ¿y por qué estás poniendo tus espejos? Pues para que chequees si estás bella o no. Me dices que no estoy bonita, así que bueno, cuando quieras saber, vas y te veas al espejo. Bien romántico, ¿no? Qué romántico este individuo, ¿cierto? ¿Quiénes de ustedes lo quieren imitar? No se atreva. El resto de la historia. Ella se molesta, se llena de rabia y va y se queja con otra persona. Y esta persona más sabia le dice, oye, ¿tú crees que tu marido te ama? Sí. Pues ¿para qué lo molestas preguntándole? Póngale cuidado, esto es sabiduría. ¿Por qué tienes que estar escuchando que te lo diga?
si ya lo sabes? ¿Sabe qué, hermano? Muchas veces deje el oído tranquilo si ya lo sabe. Si su hombre es de pocas palabras, pues imagínese el trabajo que le toma decirle te amo. Y si usted ya lo sabe, pues confórmese con que la ama. Pero usted dice, no, ¿por qué no? Como la joven, no me dices que estoy bonita, tengo rato, pues ahí están los espejos, mírate si estás. Nada romántico, ¿cierto? El punto, hermano, es este. Dios es igual. Dios conoce tu corazón. Y esposas, ustedes son muy de ese llamado sexto sentido. Y se pueden dar cuenta. Y si se dan cuenta que sí las ama, déjelo tranquilo. De veras. Porque verás, nosotros nos engañamos. Usted escucha estas conversaciones. Una vez yo estoy escuchando, aquí los hermanos anglosajones son bien mecánicos en esto. Y recibe la llamada, hi honey. Yes honey. Sí. Y luego está respondiendo. Está bien, mi amor, está bien. I love you, te amo. Pero ella no termina. Y él, yes, sí. Te amo. Y ella continúa, ¿no? Y él sigue, te amo, mi amor, te amo. Y quiere colgar porque yo estoy ahí, ¿no? Pero ella no sabe. Y aquí está este hombre súper incómodo. Y mi mirada es sobre él. Si usted lo dice mucho, tampoco se lo cree. ¿Sabía? Oh, ya es un dicho ligero que tienes. Realidad. Usted puede decir, oh, yo amo a Dios. Y Dios. ¿Se la cree Dios? Pero hágalo de corazón. Conecte su espíritu. Llegue precisamente ante Dios. Y entonces usted se humilla ante Dios y usted ora y le dice, Señor, yo sé que hoy, este día te fallé, en esto y esto. No es que si te fallé. Como esas oraciones que se oyen aquí al frente, si te hemos fallado. En serio. Si te hemos fallado, ¿qué santote, no? No, Señor, por todas las fallas que te hemos hecho esta semana. Perdónanos, ayúdanos, humíllate. Y representa de esa forma a toda la iglesia que también falló. Y entonces de esa forma, Dios dice, ahora te escucho. Corazón contrito y humillado. ¿Qué es entonces adorar a Dios en espíritu y en verdad? Para lograr eso, hermano, tienes que conocerlo. No puedes tú decir, porque esto me gusta a mí, también le gusta a Dios. No es posible que de esa forma las cosas se den y entonces decir, bueno, ya sé cómo le gustan las cosas a Dios y entonces de esa manera estamos ahora precisamente bien. Hermanos, la verdadera adoración a Dios de un verdadero discípulo, le voy a decir cómo yo lo entiendo hoy. En las noches cuando usted está solo y abre su corazón a Dios y usted ora no para impresionar a nadie aquí presente, está hablando con Dios. Cuando usted le dice, ¿sabes qué? Sé que soy arrogante y no sé cómo quitarme esto. ¿Me ayudas? Cuando usted le dice a Dios, ¿sabes qué, Señor? Ahora casi trancé a mi hermano. ¿Me perdona, Señor? Y cuando usted llama y le dice, perdóname, Señor,
Cuando la hermana le dice, Señor, perdona, porque ahora que levanté el teléfono, ay, qué chisme me eché este día. Y usted entra y se humilla. Y aún cuando usted dice, Señor, te doy gracias por este teléfono, pero también me está haciendo tentación. Paso testeando y testeando todo el día. Y ya reconozco que estoy mal. Y ese Facebook, cómo me sigue, cómo me persigue, cómo me tienta. Y entonces usted se humilla ante Dios. Esa es entrar en una adoración correcta. ¿Por qué, hermano? ¿Cómo sabemos esto? Cuando el pecador que entra al templo y el otro precisamente que estaba presente, que decía, Señor, te doy gracias porque no soy como ese. Hermano, quítese eso de andar señalando a otros. Amén, así es. Con su propia cruz basta, si la puede cargar. Y entonces usted le dice a Dios, Señor, quítame precisamente este pecado en mí, como el otro que adoraba. Señor, ten piedad de mí, porque soy pecador. Eso es lo que Dios está esperando, que usted reconozca que no está bien y que necesita esa conexión con Dios. Y entonces cuando usted entra en esa relación con Dios, abre su mente, abre su espíritu, abre su corazón, usted está entrando en la verdadera adoración. Si usted ora aquí, al frente, y no ora en casa, ¿cree que se la creo yo, Dios? Si la esposa no se la cree, si usted lo dice a la ligera, tampoco Dios, ¿no? Menos Dios. Adorar en espíritu y en verdad, hermano. Esta es otra forma que yo lo veo. Discipulado. Esta es la forma que yo lo veo, hermano. Yo veo esto. Los grupos en casa. En los grupos en casa, estamos sentados bien tranquilos. No hay a nadie a quien impresionar ahí. Es más, en mis clases de grupos en casa, yo no doy clases. ¿Quién da la clase? En realidad yo le hago preguntas, ¿qué dice el texto? ¿Qué dice el texto? Y luego vienen personas que empiezan a decir, hermano, yo tengo este problema. Y se abre un silencio. Todo el mundo está callado. No siempre. Y ahorita toco un poquito ese tema. Y cuando la persona empieza a hablar y decir que tiene este problema, que tiene este problema, que tiene este problema, entonces se detiene todo. ¿Crees que Dios te puede ayudar? Sí. ¿Te gustaría que oremos por ti ahorita mismo? Sí. Ahí estamos conectando con Dios. Se está abriendo la mente, el corazón, el espíritu. Pero le voy a decir cuándo no se manifiesta Dios. Damas, esto va más para ustedes, porque sé que siempre tienen esa cosquilla de hablar. Es cuando usted empieza a hablar. La persona está diciendo, tengo este problema, y usted le está diciendo, sí, mira, debes de hacer esto y esto y esto. Mira, yo hice esto y esto y esto. Cállese, hermana. Deje que Dios le hable. Deje que Dios ministre a la persona. Guarde silencio. ¿Verdad que en esa velada sucede? Que todas tienen la solución a un problema, pero no han resuelto su propio problema. Dios está ministrando. Cállese. No hable. Dios ha hablado por medio de su palabra. Está ministrando. Podemos orar por ti. ¿Crees que Dios puede ayudarte? Y usted, shh, silencio. Dios está
ministrando, hay conexión. Ser discípulo, hermano, no es hablar todo lo que le viene a su mente. En realidad nos dice, sé presto para oír y bien tardado para hablar. Si te llaman retardado, no hay problema. Cállate. Deja que Dios ministre. Es más, yo voy un paso más allá. Y algunos de ustedes lo han visto. Si una persona se quebranta, yo no toco a esa persona en ese momento. ¿Por qué? No perturbe el momento con Dios. Si se pone como una Magdalena, déjela. Que llore, que se desahogue ante Dios. No bloquee. Porque en el momento que usted llega y empieza a decirle, ay, yo estoy contigo, ya va a escucharla a usted y no a Dios. ¿Tiene sentido? Adorar en espíritu, hermano, no es cuánto sabes, cuánto dices, sino permitir que Dios ministre. Para poder entender esto, hermanos, y hacerlo bien, necesitamos conocer más a Dios. Por lo tanto, hermano, esta es la forma que quiero concluir esto. Mis hijos creían que me gustaba el mall, que me gustaba el cine. Y sí, de vez en cuando puedo darme una escapadita precisamente en un mall. Si lo hago una vez al año, lo hago bastante. Y al cine, si hay una buena película, que sé que es buena. Ahora, ¿qué pasa? Precisamente con mis hijos, que no me invitan a esos lugares. Pero llega por ahí un tiempo especial y me dicen, ¿a dónde te gustaría ir? Esa es la pregunta que vamos a hacerle a Dios. Señor, ¿cómo quieres que te adore? Y Cristo ha dicho, adóralo en espíritu y en verdad, no importa si estás en Jerusalén, en Samaria, en China o aquí en Highland Oaks. No es el lugar, es tu corazón, es tu espíritu conectado con Dios. Quita los altares, quita este otro medio, quita el templo, quita todo, conéctate con Dios. Y tú estás en una adoración en espíritu y en verdad. Y sobre ese tema me gustaría hablar más, cómo es adorar en espíritu y en verdad, porque creo que sabemos muy poco, porque como Iglesia de Cristo somos de letra, no de espíritu. Y necesitamos arrepentirnos de ello. Y no voy a decir más. Busque conocer a Dios y sírvale el platillo favorito de Dios y lo va a tener contento. Amén. Puestos de pie.